Isabela Montoya de rodillas, con la espalda arqueada y los labios apretados. El sol caía implacable sobre la plaza de Santa Esperanza, tiñendo las piedras de rojo, mientras el silencio de la multitud se hacía insoportable. Su padre, don Aurelio, sostenía el látigo con una furia que no conocía límites. Cada crujido del cuero partía el aire como un trueno, y aunque la piel de la muchacha ardía bajo los golpes, sus ojos seguían fijos, desafiantes, brillando con una dignidad que ni la humillación pública podía quebrar. Nadie se atrevía a intervenir. Los hombres observaban con indiferencia. Las mujeres bajaban la mirada en silencio cómplice. En ese instante, Isabela comprendió que no luchaba solo contra su padre, sino contra todo un pueblo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La mañana había comenzado como tantas otras en Santa Esperanza. El bullicio de los vendedores de maíz tostado, el olor a cuero recién curtido, el canto lejano de un gallo. Pero aquella jornada de 1856 sería recordada como el día en que una hija se rebeló contra su destino y su voz partió en dos, la calma hipócrita del pueblo. Isabela Montoya, de mirada oscura y piel tostada por el sol del desierto, había soportado semanas de presiones. Su padre, don Aurelio, hombre áspero y ambicioso, había pactado entregarla en matrimonio a don Fermín Ortega, un hacendado enfermo y envejecido, dueño de tierras pero carente de alma. Para Aurelio, aquella unión representaba ascenso social y dinero fácil. Para Isabela, significaba una condena sin apelación. Cuando, en medio del mercado, Aurelio anunció la boda como si fuera una transacción comercial, Isabela alzó la voz. Sus palabras resonaron firmes. Jamás me casaré con un hombre al que no amo. Prefiero la soledad antes que ser tratada como mercancía. La plaza se congeló. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos. Algunas mujeres contuvieron el aliento, incapaces de creer que una joven se atreviera a desafiar la voluntad paterna frente a todos. Fue entonces cuando un niño mestizo, Mateo, corrió entre los puestos con una pelota de trapo y tropezó con las botas de don Aurelio. El hombre, ya encendido de ira, lo sujetó del brazo y lo golpeó sin piedad, como si descargara en él toda su frustración. Nadie se movió. El pueblo había aprendido a temer la furia del comerciante. Pero Isabela sí se movió. Con un ímpetu inesperado, se interpuso entre el látigo de su padre y la espalda del niño. Lo cubrió con su cuerpo, alzó el rostro y gritó: «¡Basta, padre! ¡Es un niño!». La voz clara y vibrante de la joven rompió el aire como un campanazo. Aurelio se quedó petrificado un segundo, no por remordimiento, sino por la humillación de ser desafiado públicamente. Sus ojos se volvieron brasas encendidas, y en medio del silencio expectante, descargó el primer azote sobre su hija. El cuero desgarró la piel de Isabela, pero ella no cayó. Sus labios permanecieron sellados, sus ojos más firmes que nunca. Cada golpe era un intento de doblegarla, y cada resistencia una declaración de que no sería propiedad de nadie. Alrededor, las mujeres murmuraban con angustia contenida. Algunas se persignaban, otras susurraban que la desobediencia siempre se paga. Los hombres, endurecidos por años de violencia, no movieron un dedo. El niño, Mateo, escapó entre la multitud, con el rostro manchado de lágrimas. Don Aurelio escupió con rabia. «Has deshonrado mi nombre, hija insolente. Rechazas al hombre que puede salvarnos de la miseria y defiendes a los perros apaches. Eres una vergüenza para mi sangre». Los azotes se repitieron, y cada chasquido era un eco brutal que cortaba la respiración de los presentes. Sin embargo, algo comenzó a moverse entre las sombras del mercado. Dos ojos oscuros, ardientes, observaban la escena. Eran los ojos de Yajén Antán, un apache exiliado, marcado por la pérdida y el odio hacia la injusticia.
Desde aquel rincón, Yahé sentía en su propia carne los latigazos que recibía la joven. Su pasado le había enseñado a callar, a desconfiar del mundo de los colonos, pero esa mujer, herida y aún así erguida, encendía una chispa que él creía muerta. Mientras el pueblo aceptaba la violencia como un espectáculo, Yahé apretaba los puños. En su pecho nació una certeza: esa mujer no podía ser destruida de esa manera. El capítulo se cerraba con la respiración agitada de Isabela, aún de pie bajo la sombra de su padre, y con los pasos contenidos de un guerrero apache que estaba a punto de romper el silencio para siempre. El silencio que había seguido a los azotes parecía interminable. La multitud contenía la respiración, incapaz de apartar la vista de la joven que aún permanecía erguida, con la espalda sangrante y los labios apretados como acero. Fue entonces cuando un sonido inesperado quebró aquella quietud: el paso firme de unas botas resonando sobre las piedras calientes de la plaza. Los curiosos se apartaron con recelo, abriendo un pasillo invisible, y allí apareció Yahé Nantán, el apache exiliado. Su figura imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Alto, de cabellos largos trenzados, el rostro curtido por el sol y la guerra. Llevaba el pecho descubierto bajo un poncho polvoriento, y en sus ojos oscuros ardía una rabia contenida. Nadie entendía qué hacía aquel hombre en medio de la plaza. Para muchos, los apaches eran espectros del desierto, sombras que solo aparecían para robar o vengarse. Don Aurelio lo miró con desprecio, escupiendo al suelo antes de soltar un insulto. «Fuera de aquí, perro del desierto. Esto no te concierne». Pero Yahé no retrocedió. Sus pasos lo llevaron hasta quedar frente a frente con el hombre que aún sostenía el látigo. La multitud murmuraba, algunos se persignaban, otros mascullaban la palabra salvaje, con miedo disfrazado de odio. La voz de Yahé, grave y cortante como la piedra, se alzó con una firmeza que hizo estremecer hasta a los más valientes. «Véndela a mí. Necesito una mujer». Un trueno no habría causado más impacto. Los murmullos estallaron en todas direcciones. Nadie comprendía si aquello era una burla, una provocación o una negociación real. Isabela, con el rostro empapado en sudor y sangre, lo miró incrédula. Su corazón dio un vuelco entre la confusión y la desesperanza. ¿Acaso aquel extraño la reclamaba como se reclama una mula en el mercado? ¿O sus palabras escondían otra intención? Don Aurelio rió con una carcajada áspera. «¿Tú, un apache miserable creyendo que puede comprar lo que me pertenece?» Pero Yahé no parpadeó. Sus ojos se clavaron en los del comerciante como flechas, inquebrantables. No había deseo vulgar en su voz, tampoco burla, solo una certeza férrea que nadie podía descifrar. «Sí», respondió sin vacilar, «yo la llevaré». El silencio se volvió más pesado que el calor del mediodía. Los vecinos intercambiaban miradas incrédulas. Las mujeres se tapaban la boca con las manos. Los hombres mascullaban maldiciones. Don Aurelio, primero perplejo, luego calculador, descubrió en aquellas palabras una oportunidad: librarse de su hija rebelde, borrar el escándalo y, quizá, sacar algún provecho. Finalmente, bajó el látigo con gesto satisfecho y escupió su veredicto. «Llévatela. Para mí ya está muerta». Las palabras cayeron sobre Isabela como un cuchillo helado. En su pecho se mezclaban el dolor y la humillación. Había sido vendida como si no valiera nada. Y, sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Yahé, algo distinto brilló en aquella mirada severa. Una promesa silenciosa. «No serás esclava de nadie mientras yo respire». Yahé avanzó hacia ella. No la tocó. Solo le tendió un trozo de pan y una bota de agua. Un gesto mínimo, pero en medio de tanta crueldad, significaba todo. Isabela lo aceptó con manos temblorosas, sin comprender del todo si ese hombre sería su verdugo o su salvador. La multitud abrió paso mientras ambos abandonaban la plaza. El rumor del escándalo se propagaba como pólvora. La hija de Aurelio Montoya,
entregada a un apache. Un sacrilegio, una deshonra que pronto prendería el fuego de la condena. Isabela caminaba con pasos inseguros. El dolor de los azotes ardía en su espalda, pero más pesada era la vergüenza impuesta por los ojos del pueblo. Cada mirada era un juicio, cada susurro una condena. Yahé, en silencio, mantenía el paso firme, como si con su sola presencia desafiara el desprecio de todos. En la esquina de la plaza, entre la multitud que se dispersaba, un niño mestizo observaba con lágrimas en los ojos. Era Mateo, el mismo que había sido protegido por Isabela del látigo de Aurelio. Nadie lo notó, pero sus pequeños pies comenzaron a seguir a los dos jinetes que se alejaban hacia el desierto. El camino hacia las afueras del pueblo estaba cubierto de polvo y silencio. El sol, aún en lo alto, caía implacable sobre sus cabezas. Isabela, subida al caballo que Yahé le ofreció, sentía que cada paso del animal la alejaba de la vida que conocía, de su casa, de su madre ya muerta, de todo lo que alguna vez creyó seguro. Lo que había sido su cárcel también era su raíz, y ahora se veía arrancada de golpe. Yahé, a su lado, cabalgaba sin pronunciar palabra. En su interior, sin embargo, un torbellino de recuerdos lo desgarraba. Recordaba el día en que su aldea fue arrasada, la risa cruel de los colonos mientras prendían fuego a su hogar, el grito desgarrador de su esposa antes de morir con su hijo en brazos. Desde entonces había vagado como un fantasma, convencido de que nada quedaba por lo cual vivir. Pero aquella joven, con su espalda marcada y la dignidad intacta, había encendido algo que él ya no esperaba sentir. No sabía si era compasión, respeto o un impulso más profundo, pero sabía que no podía permitir que el mundo la quebrara. El desierto comenzó a abrirse frente a ellos, inmenso y ardiente, como un océano dorado. Las montañas lejanas se recortaban contra el cielo, y un viento seco levantaba espirales de arena. Isabela respiró hondo, el pecho aún oprimido por la rabia y el dolor, pero en esa vastedad comprendió que algo había cambiado. Su padre la había dado por muerta, y quizás ese era el inicio de una vida distinta, aunque estuviera llena de incertidumbre. Mientras el horizonte los envolvía, Mateo, el niño mestizo, continuaba siguiendo sus huellas a escondidas. Nadie lo esperaba, nadie lo llamaba, pero en su corazón nacía la certeza de que su destino también se estaba atando al de aquella mujer valiente y al guerrero apache que había decidido desafiar al pueblo entero. El viento del desierto rugió más fuerte, presagio de lo que estaba por venir. La arena comenzaba a levantarse en torbellinos y el cielo adquiría un tono cobrizo. Pronto, una tormenta implacable los obligaría a buscar refugio, marcando el inicio de una prueba que pondría a prueba no solo sus cuerpos, sino también la fuerza de sus almas. El viento comenzó como un susurro lejano, un murmullo que se confundía con el crujido de las ramas secas del desierto. Pero pronto aquel murmullo se transformó en un rugido salvaje. El cielo, hasta entonces claro, adquirió un tono cobrizo, y columnas de arena se levantaron en el horizonte como bestias gigantescas. La tormenta se acercaba con la furia de un ejército invisible. Isabela sintió que el aire se volvía espeso, lleno de polvo que raspaba la garganta. El caballo bajo ella se agitaba nervioso, relinchando con ansiedad. Sus manos temblorosas apenas lograban sostener las riendas. Detrás, a varios metros, una pequeña silueta corría con dificultad. Era Mateo, el niño mestizo, que había seguido sus pasos sin que ellos lo advirtieran. Yahé giró el rostro, sus ojos oscuros evaluando la amenaza en el cielo. Con voz grave, ordenó: «Debemos encontrar refugio, ahora». El rugido del viento ahogaba sus palabras, pero la urgencia en su tono era inconfundible. Espoleó a su caballo y señaló hacia unas formaciones rocosas que se alzaban en la distancia. Sin perder tiempo, tomó las riendas del animal de Isabela y lo obligó a seguir su dirección.
La tormenta los alcanzó en cuestión de minutos. La arena golpeaba sus rostros como miles de agujas encendidas. Isabela apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada respiración le llenaba la boca de polvo amargo. Sintió que caería del caballo, que el desierto la tragaría como había hecho con tantos otros. De pronto, una mano fuerte sujetó su brazo y la sostuvo firme. Era Yahé, con la mirada fija y los músculos tensos, guiando a ambos caballos hacia una grieta en la montaña. El niño, exhausto y cubierto de arena, tropezaba detrás, hasta que Yahé descendió de un salto, lo alzó con un solo movimiento y lo colocó sobre su propio caballo. La entrada a la grieta apareció como un milagro, una cueva estrecha, apenas lo suficientemente grande para darles cobijo. Dentro, el aire era más limpio, aunque aún se escuchaba el rugido del viento afuera, como un animal furioso golpeando contra las paredes de piedra. Isabela se dejó caer contra la roca, abrazando sus rodillas. La espalda le ardía por las heridas, el cuerpo temblaba de agotamiento, pero lo que más la estremecía era la certeza de que había estado a un suspiro de desaparecer en la nada. Yahé, en silencio, encendió un pequeño fuego con ramas secas que llevaba en su morral. El chisporroteo de las llamas iluminó su rostro endurecido. La luz anaranjada revelaba cicatrices antiguas, surcos de batallas y pérdidas, pero también una firmeza inquebrantable. El niño, aún jadeante, se acurrucó junto a Isabela. Ella lo rodeó con los brazos, recordando el instante en que lo había protegido del látigo de Aurelio. Ahora comprendía que ese gesto había sellado un vínculo inesperado. Pasaron varios minutos antes de que alguien rompiera el silencio. Fue Yahé, su voz profunda resonando como un eco en la cueva. Cuando mi esposa murió, creí que el viento se llevó mi alma con ella. Perdí también a mi hijo. Desde entonces camino sin rumbo. Isabela levantó la cabeza, sorprendida. Era la primera confesión que escuchaba de aquel hombre que hasta entonces parecía hecho de piedra. Él no la miraba. Sus ojos permanecían fijos en las llamas, como si hablara más para el fuego que para ellos. Ella respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «Hoy también he muerto», susurró. «Mi padre me enterró frente al pueblo, pero si estoy aquí, respirando todavía, tal vez es porque no todo está perdido». Por un instante, sus miradas se encontraron. En ese cruce silencioso había un reconocimiento profundo. Dos almas marcadas por la pérdida, descubriendo en la soledad del otro un reflejo inesperado. El niño, vencido por el cansancio, se quedó dormido entre sus brazos. Afuera, la tormenta rugía con violencia, pero dentro de la cueva, el fuego ofrecía un calor íntimo, casi sagrado. Yahé se acercó al morral de cuero que llevaba siempre consigo. Lo abrió y sacó un pequeño saco de semillas oscuras, gastado por el tiempo. Las sostuvo en la palma de la mano, mirándolas como quien contempla un tesoro doloroso. «Eran de mi esposa», dijo al fin, con la voz cargada de sombra. «Ella soñaba con sembrarlas junto a un arroyo, para que nuestros hijos crecieran viéndolas florecer. Pero nunca tuvo tiempo». Isabela extendió la mano con suavidad. Sus dedos rozaron los de él, sosteniendo las semillas por un instante. «Tal vez ha llegado la hora», murmuró, «no para recordar la muerte, sino para sembrar vida». Yahé la miró en silencio, y por primera vez, sus labios se curvaron apenas en un gesto que no era sonrisa ni mueca de dolor, sino algo intermedio, frágil. La idea de volver a confiar en el futuro lo asustaba, pero en esa mujer que hablaba con la voz quebrada por los azotes, veía una fuerza que lo desarmaba. El viento seguía golpeando con furia fuera, pero dentro de aquella cueva, bajo la luz temblorosa del fuego, tres destinos comenzaron a entrelazarse. Lo que había empezado como condena se transformaba lentamente en un pacto silencioso. Isabela acarició el cabello enmarañado de Mateo y luego fijó la mirada en Yahé.
Sus palabras fueron apenas un suspiro, pero llenaron el espacio como una promesa. Mientras haya alguien que resista con el corazón, aún existe esperanza. La tormenta continuó durante horas, borrando el mundo exterior. Yahé mantuvo el fuego encendido con paciencia. Isabela cuidó del niño dormido, y entre ambos nació una certeza que ninguno se atrevió a nombrar todavía, que aquel refugio improvisado, hecho de piedra y silencio, sería recordado como el lugar donde la soledad comenzó a transformarse en compañía. Cuando finalmente el viento amainó y las primeras luces del amanecer se filtraron tímidas por la grieta, la arena cubría la entrada como una barrera dorada. El desierto había cambiado, y también ellos. Isabela se incorporó con dificultad, pero sus ojos, enrojecidos por el cansancio, brillaban con algo nuevo. Yahé guardó las semillas en su morral con un cuidado reverente. Afuera, el mundo esperaba, hostil y peligroso. Pero ahora había en su interior un impulso que no conocía desde hacía años. El deseo de proteger, de seguir adelante, de creer que la vida aún podía renacer. El niño se desperezó y miró a ambos con ojos somnolientos. Isabela sonrió débilmente, y Yahé le acarició la cabeza sin decir palabra. Fue un gesto simple, pero selló una alianza. Juntos salieron de la cueva, el viento aún arrastrando polvo en la distancia. El sol ascendía lentamente, iluminando un desierto renovado tras la tormenta. Y allí, entre dunas y montañas, 3 figuras comenzaron a caminar hacia lo desconocido. El destino, que hasta entonces parecía marcado por el dolor y la pérdida, acababa de abrir un nuevo sendero. Un sendero en el que las semillas del recuerdo pronto encontrarían tierra para crecer. La tormenta había dejado tras de sí un silencio extraño, como si el desierto contuviera la respiración después de su propio rugido. El aire estaba impregnado de un olor metálico y húmedo, mezcla de tierra removida y arena aún caliente por el sol. A lo lejos, los montes de Sonora se erguían serenos, coronados por nubes dispersas que se teñían de un gris pálido. Isabela, con la espalda dolorida y los labios resecos, avanzaba a pie junto a su caballo. Cada paso era una mezcla de agotamiento y liberación. Por primera vez en su vida, no escuchaba la voz de su padre dictando órdenes, pero esa libertad venía envuelta en miedo y en un silencio incómodo. A su lado, Yahé caminaba con firmeza. El niño Mateo tropezaba a menudo, pero se mantenía cerca de Isabela, como si ella fuese ahora su único refugio. El sol comenzaba a descender cuando encontraron un arroyo que serpenteaba tímidamente entre las piedras. El agua clara corría como un hilo de vida en medio de la vastedad árida. Yahé detuvo a los caballos, se inclinó y bebió con avidez. Luego ofreció el agua a Isabela y al niño. La joven bebió despacio, sintiendo como cada sorbo era un bálsamo para la garganta ardida. Después se dejó caer sobre una roca, observando el curso del agua con una atención casi hipnótica. Era como si aquel arroyo, tan pequeño y frágil, contuviera en sí mismo una promesa que no se atrevía a pronunciar. Fue entonces cuando Yahé abrió su morral de cuero. De su interior extrajo el pequeño saco de semillas que había mostrado la noche anterior. Las sostuvo entre sus manos callosas con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su rostro. «Eran de mi esposa», dijo al fin, con voz profunda. «Ella soñaba con sembrarlas aquí, junto al agua, para que nuestros hijos las vieran florecer. Nunca pudo hacerlo». Isabela lo miró con atención. Había dolor en sus palabras, pero también un temblor distinto, como si sostener esas semillas fuese al mismo tiempo cargar una pena y proteger una esperanza. Con suavidad, la joven extendió la mano. «Tal vez ha llegado el momento», susurró, no para llorar su ausencia, sino para darles el destino que ella soñó. Yahé alzó los ojos hacia ella. Durante un instante no hubo viento, ni agua, ni niño.
Solo dos miradas que se encontraron en un silencio lleno de significado. Después, asintió. Ambos se arrodillaron junto al arroyo. Yahé abrió pequeños huecos en la tierra húmeda con la destreza de quien conoce el trabajo de sembrar, mientras Isabela colocaba las semillas una, como si fueran gemas preciosas. Mateo observaba en silencio, fascinado, hasta que se animó a ayudar. Sus pequeñas manos cubrieron con tierra los últimos granos, y luego se limpió en la ropa, sonriendo tímidamente. El gesto fue tan sencillo que a Isabela le ardieron los ojos. Por un instante, se vio a sí misma no como una mujer azotada y vendida, sino como alguien capaz de sembrar algo nuevo, capaz de ofrecer al niño lo que ella nunca tuvo, un lugar donde sentirse protegido. Yahé cubrió la tierra con cuidado y permaneció un momento en silencio, como si rezara sin palabras. El aire alrededor parecía más fresco, y el murmullo del agua se mezclaba con el canto de un ave solitaria. «Crecerán», murmuró Isabela, «y cuando lo hagan, no serán solo de ella, serán tuyos, serán nuestros». La palabra «nuestros» flotó en el aire, sorprendiendo a ambos. Yahé apretó los labios, incapaz de responder, pero su pecho se agitó como si aquella simple sílaba hubiese derribado un muro en su interior. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El desierto, que hasta hacía unas horas era una amenaza mortal, se transformaba ahora en un lienzo cálido, lleno de luces suaves. Los tres permanecieron un rato junto al arroyo, escuchando el correr del agua. Cuando el aire se volvió más frío, Yahé encendió un pequeño fuego. Isabela acomodó al niño, que pronto se durmió apoyado en su regazo. Yahé se sentó frente a las llamas, sus ojos reflejando el resplandor. El silencio entre ambos ya no era incómodo, sino denso de pensamientos y emociones no dichas. Por primera vez, Isabela se permitió observarlo sin temor. Vio en él no solo la dureza de un guerrero, sino también las grietas de un hombre herido. Yahé, al levantar la mirada, encontró en ella algo que no esperaba. No la fragilidad de una mujer rota, sino la fuerza de alguien que, pese a todo, se negaba a rendirse. La noche avanzó lentamente. Afuera, el murmullo del arroyo parecía arrullar a la tierra misma. Dentro de ellos, algo nuevo germinaba, tan frágil como las semillas enterradas, pero vivo. Lo que ninguno de los tres sabía era que, a kilómetros de allí, en las calles de Santa Esperanza, los rumores ya se extendían como una plaga. Doña Ramona Salvatierra, con su lengua afilada y su sonrisa venenosa, comenzaba a tejer la red que convertiría a Isabela en un ejemplo de vergüenza para todas las mujeres del pueblo. El eco de la plaza no había muerto. Apenas estaba transformándose en una tormenta de voces que pronto los alcanzaría. Las campanas de la iglesia de Santa Esperanza repicaban con un sonido metálico y solemne, pero aquella mañana no convocaban a la oración sincera, sino al murmullo venenoso de las lenguas. En la casa grande de doña Ramona Salvatierra, las ventanas abiertas dejaban escapar el aroma de incienso y flores marchitas. Había convocado a las mujeres del pueblo con el pretexto de rezar un rosario, pero en realidad el verdadero propósito era mucho más oscuro: dictar sentencia sobre el destino de Isabela Montoya. Doña Ramona se erguía en su sillón tallado como una reina en su trono. Viuda de un rico comerciante, había aprendido a manejar el poder no con látigos, sino con palabras. Su voz suave y su mirada de hierro pesaban más que cualquier decreto. Cuando habló, todas callaron. «Lo ocurrido con la hija de Aurelio no puede repetirse», dijo con calma gélida. «Una mujer que se rebela contra su padre y termina en brazos de un apache es una vergüenza para todas nosotras». Un murmullo recorrió la sala. Algunas mujeres bajaron la cabeza, otras se miraron con temor. Nadie osaba contradecirla. En lo más profundo, varias sentían compasión por Isabela,
pero sabían que la compasión podía convertirse en castigo si Ramona la descubría en sus rostros. La anciana continuó, acariciando lentamente el rosario que colgaba de sus dedos huesudos. Si no la condenamos, mañana nuestras hijas creerán que pueden elegir su destino, y ya saben lo que ocurre cuando una mujer olvida su lugar. Las palabras, dichas en tono de sermón, se grabaron en el aire como un veneno dulce. Una joven recién casada se atrevió a susurrar que quizá Isabela solo buscaba escapar de la crueldad de Aurelio. Pero Ramona clavó en ella una mirada tan fría que la chica enmudeció al instante. En los días siguientes, las frases de Ramona se repitieron en cada esquina, en cada misa, en cada cantina. El rumor creció como fuego en pasto seco, que Isabela no había sido vendida, sino que había huido con el apache por voluntad propia, que se había entregado a él como concubina, que prefería vivir como salvaje antes que honrar el apellido Montoya. Los sacerdotes comenzaron a incluir advertencias en sus sermones. El demonio se disfraza de valentía. El pecado se esconde en los ojos de las mujeres rebeldes. Los hombres, envalentonados por aquellas palabras, bebían en las tabernas, jurando que Isabela había manchado el honor de todo el pueblo. Don Aurelio Montoya, consumido por la vergüenza, no levantaba la voz para defender a su hija. Al contrario, repetía entre dientes que para él ya estaba muerta. Ese silencio cómplice daba más fuerza al veneno de Ramona. Mientras tanto, en las montañas, Isabela desconocía el alcance de los rumores. Cuidaba de Mateo, lavaba sus heridas en el arroyo y aprendía a descifrar el silencio de Yahé. Para ella, cada día era una oportunidad de respirar lejos de la sombra paterna. No sabía que, al mismo tiempo, en Santa Esperanza, su nombre era pronunciado con desprecio y escarnio. Una tarde, en la cantina del pueblo, un grupo de hombres se reunió bajo la influencia del mezcal. Sus rostros rojos y sus voces ásperas repetían las consignas que habían escuchado en la iglesia y en la casa de Ramona. «No podemos permitir que la deshonra se extienda», gruñó uno de ellos golpeando la mesa. «Esa mujer debe regresar al pueblo, aunque sea arrastrada. Y el apache debe pagar», añadió otro, con los ojos encendidos por el alcohol. «No basta con quitarle a la mujer. Hay que darle una lección para que nunca vuelva a poner un pie aquí». Entre risas torpes y amenazas mal disimuladas, nació un plan. Organizar una partida de hombres armados para subir a las montañas y traer de vuelta a Isabela. No por justicia, no por compasión, sino para borrar con violencia lo que consideraban una mancha en su comunidad. Doña Ramona no necesitaba levantar un machete ni ensuciarse las manos. Desde su balcón observaba cómo los hombres discutían y en sus labios se dibujaba una sonrisa fina. Había logrado lo que quería, transformar el dolor de una mujer en un espectáculo de control. La noticia se propagó de casa en casa. En cuestión de horas, Santa Esperanza ardía con una mezcla de miedo y expectación. Unos se alegraban de la inminente captura, otros callaban, resignados, sabiendo que el juicio ya estaba dictado sin que nadie escuchara la voz de la acusada. Yahé, sin embargo, ya había presentido la amenaza. Desde lo alto de las rocas observaba el horizonte con la desconfianza de quien sabe que el silencio nunca dura demasiado. Sus cicatrices le habían enseñado que la calma era solo el preludio de otra tormenta. Isabela lo notó. Una noche, mientras Mateo dormía, le preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué me miras como si el peligro estuviera a punto de alcanzarnos?» Él no respondió de inmediato. Solo arrojó un tronco al fuego, y finalmente dijo: «Porque los hombres no saben aceptar lo que no controlan, y tú les has mostrado que no eres propiedad de nadie». Las llamas iluminaron su rostro, y en ese instante Isabela comprendió que su lucha no había terminado. La tormenta de arena había pasado, pero una tormenta mucho más cruel se acercaba desde el pueblo.
la de las lenguas envenenadas y los hombres dispuestos a derramar sangre en nombre del honor. El murmullo del arroyo parecía anticipar lo inevitable. Pronto, los pasos de los guardianes del honor resonarían en las montañas, y con ellos comenzaría la verdadera batalla por su libertad. La noche había caído sobre las montañas de Sonora con un silencio engañoso. El cielo, tachonado de estrellas, parecía ofrecer calma, pero Yahé Nantan sentía en la piel el presentimiento del peligro. Sus sentidos, entrenados en años de guerra y huida, captaban lo que Isabela aún no podía percibir. El aire estaba demasiado quieto, los animales demasiado callados. Cerca del arroyo, el fuego ardía bajo las ramas secas, proyectando sombras largas en las rocas. Isabela alimentaba las llamas, mientras Mateo dormía con la cabeza apoyada en su regazo. Intentaba convencerse de que, al menos por esa noche, estaban seguros. Pero la tensión en el rostro de Yahé la mantenía en alerta. «¿Qué escuchas?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Yahé no apartó los ojos de la oscuridad. «No es lo que escucho, sino lo que no escucho». El bosque guarda silencio cuando los hombres lo profanan. Sus palabras apenas habían terminado de salir de su boca, cuando un crujido lejano se coló entre las piedras. Luego, otro. Y después, un reflejo metálico en la distancia. Antorchas moviéndose en fila, serpenteando como un río de fuego que subía desde el valle. Isabela apretó a Mateo contra su pecho. El niño se agitó en sueños, sin comprender el peligro que se cernía. «Son muchos», murmuró ella. «Más de los que puedo detener con mis manos», respondió Yahé, su voz tan serena como dura. «Pero no permitiré que nos lleven». El guerrero apagó el fuego con un movimiento rápido, cubriéndolo con tierra. Luego, se agachó para revisar las flechas y el cuchillo que llevaba siempre consigo. Su figura recortada contra la tenue luz parecía más imponente, como si la sombra misma lo envolviera en armadura. Las voces se hicieron más claras. Hombres armados con machetes y rifles rudimentarios subían la ladera, guiados por el odio que doña Ramona había sembrado en ellos. Sus pasos retumbaban contra las piedras, y algunos gritaban el nombre de Isabela, como si estuvieran cazando a un animal. Yahé condujo a Isabela y a Mateo hacia una hendidura en la roca. «Quédense aquí. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo lo diga». Isabela lo agarró del brazo, temblando. «Si vas, te matarán». Él la miró con la calma de quien ya había hecho las paces con la muerte mucho tiempo atrás. «No temo a la muerte. Temo al silencio de no haber hecho nada». Con esas palabras, salió de la grieta y se internó en la oscuridad. Los hombres no tardaron en verlo. Un grito retumbó en la noche. «Ahí está el apache». Las antorchas iluminaron su figura erguida en la cima de una roca. El viento agitaba su cabello, y en su mano derecha brillaba una lanza improvisada. Durante un instante, el grupo titubeó. Aquel hombre solo parecía más grande que todos juntos, como si la montaña misma lo protegiera. El primero en disparar fue un joven borracho, cuya bala se perdió en la noche. Ese disparo bastó para encender el caos. Los demás cargaron con machetes y gritos, convencidos de que su fuerza numérica los haría invencibles. Pero Yahé conocía las montañas mejor que ellos. Había recorrido esas tierras como cazador y guerrero. Cada piedra, cada sombra, era un aliado. Con movimientos veloces, lanzó su lanza contra el primero que subía a la cuesta, derribándolo de inmediato. Luego recogió una roca y la dejó caer sobre otro. El combate estalló. Voces, disparos, golpes secos contra la piedra. Yahé se movía como un espíritu del desierto, golpeando rápido y desapareciendo entre las sombras. La furia de los hombres se mezclaba con el miedo, pues ninguno esperaba que un solo apache pudiera resistirlos con tanta ferocidad. Isabela, desde la grieta, observaba con el corazón en la garganta. Cada choque de metal, cada grito de dolor,
Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mateo lloraba en silencio, apretado contra su pecho, incapaz de comprender por qué los adultos querían arrebatarle a quienes le habían dado refugio. Un disparo resonó más cerca. Isabela vio a Yahé tambalearse. Una bala le había rozado el hombro. Su cuerpo sangraba, pero sus pasos seguían firmes. No luchaba solo por sobrevivir, sino por mantener viva la promesa que sus ojos habían hecho a Isabela en la plaza, que ella no volvería a ser esclava de nadie. Los atacantes comenzaron a cansarse. El terreno era traicionero, y cada intento de rodear al apache terminaba con bajas y confusión. El miedo se mezclaba con la rabia. Fue entonces cuando alguien gritó con voz quebrada: «No es él a quien debemos temer, sino a ella. Es la mujer quien lo embrujó». El grito, alimentado por el veneno de Ramona, cambió el curso de la furia. Los hombres ya no buscaban solo al apache, sino también a Isabela. Comenzaron a trepar hacia la grieta donde ella se escondía. Isabela comprendió que pronto los encontrarían. Con el corazón desbocado, colocó a Mateo detrás de ella, alzó una piedra del suelo y se preparó para luchar. No tenía armas ni fuerza, pero tenía algo que nadie más en esa montaña poseía: la determinación de no volver a ser prisionera. La escena se detuvo en un instante cargado de tensión. Yahé, sangrando, aún resistiendo. Los hombres del pueblo, rabiosos y divididos entre el miedo y el odio. Isabela, lista para enfrentarse al destino con las manos desnudas. Y en ese silencio breve, interrumpido solo por el murmullo lejano del arroyo, se anunciaba lo inevitable. La batalla aún no había terminado. Pronto, los tres, el apache, la mujer y el niño, tendrían que decidir hasta dónde estaban dispuestos a luchar por la libertad que apenas comenzaban a saborear. La noche estaba rota por los gritos y el resplandor de las antorchas. El eco de los pasos sobre la roca retumbaba como un tambor de guerra. Los hombres de Santa Esperanza, enardecidos por el odio y la bebida, trepaban hacia la grieta donde Isabela se escondía con Mateo. Dentro del estrecho refugio, el aire se volvía sofocante. Isabela sentía cómo la respiración del niño temblaba contra su pecho. Su propia espalda ardía con el recuerdo de los azotes, pero en ese instante ya no era solo una víctima. Algo en su interior se encendió, una certeza ardiente de que si no se alzaba, el sacrificio de Yahé habría sido en vano. Tomó una piedra más grande, apretándola entre las manos como si fuera un arma sagrada. Sus ojos, brillando en la oscuridad, no mostraban miedo, sino una determinación férrea. Cuando el primer hombre asomó su cabeza por la grieta, esperando encontrar a una mujer quebrada, se encontró con un rostro endurecido por la rabia y la dignidad. Sin pensarlo, Isabela descargó la piedra sobre su brazo, obligándolo a retroceder con un grito ahogado. «No volveré a ser tuya, ni de mi padre, ni de nadie», gritó, su voz clara como un trueno en la montaña. El eco de sus palabras se propagó, más fuerte que cualquier disparo. Los atacantes dudaron un instante. Aquella no era la muchacha sumisa que habían imaginado arrastrar de vuelta, sino una mujer que hablaba con la voz de todas las que habían callado. Desde el otro extremo, Yahé, sangrando, escuchó el grito y sintió un impulso renovado. Se levantó con dificultad, apoyándose en su lanza rota, y lanzó un rugido gutural que hizo vacilar a los hombres más jóvenes. El apache herido aún parecía un gigante dispuesto a llevarse a todos consigo. Pero fue la voz de Isabela la que realmente quebró la certeza del grupo. «¿Acaso no ven lo que hacen?», clamó desde la grieta. «Me persiguen como si fuera una bestia, pero yo soy su hermana, su vecina, la hija del mismo pueblo que ahora quiere mi sangre. ¿Es este su honor? ¿Golpear a una mujer hasta enterrarla viva?». Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener su acusación. La semilla de la duda, sembrada por su valentía, comenzaba a crecer. Doña Ramona no estaba allí en persona, pero sus palabras resonaban en la mente de los hombres. La rebeldía es pecado. La mujer que no obedece
trae la ruina. Y sin embargo, lo que veían en esa grieta no era una pecadora, sino una mujer que desafiaba a todo un pueblo con nada más que sus manos desnudas. Uno de los hombres, con la voz quebrada, intentó reafirmar la furia colectiva. «¡Nos embruja! Ella los hará caer en desgracia». Pero nadie respondió al coro. El miedo a la bruja se deshacía frente al rostro humano de Isabela, ensangrentado, cansado, pero lleno de una dignidad que ninguno de ellos poseía. En ese instante, Mateo, sin comprender del todo, se adelantó desde el refugio. Su vocecita temblorosa rompió el silencio. Ella me salvó. Me protegió cuando nadie más lo hizo. Si la hieren, también me hieren a mí. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. El peso de sus machetes en las manos comenzó a parecerles más vergüenza que poder. Algunos dieron un paso atrás. Yahé, apoyado en una roca, aprovechó esa vacilación. Ustedes llaman honor a su cobardía. Yo he visto el verdadero honor en el valor de una mujer que se alza contra su propio padre y contra todo un pueblo. La tensión se desmoronaba poco a poco. Lo que había comenzado como una cacería se transformaba en una escena confusa, donde la certeza del odio se deshacía ante la fuerza inesperada de la verdad. Finalmente, un anciano, cansado y sudoroso, arrojó su machete al suelo. «No seré parte de esta vergüenza». Ese gesto, simple y silencioso, fue suficiente para que otros lo imitaran. Uno a uno, algunos hombres dejaron caer sus armas, retrocediendo entre murmullos. Los más obstinados aún rugían insultos, pero ya no eran un ejército. Eran un grupo dividido, resquebrajado por el eco de las palabras de Isabela. El silencio regresó poco a poco a la montaña. El viento arrastraba las últimas brasas de las antorchas, mientras los hombres se dispersaban, cabizbajos, temerosos de haber visto en los ojos de una mujer lo que nunca quisieron aceptar. Que la fuerza no siempre estaba en el látigo o en el machete, sino en la voluntad de no doblegarse. Isabela salió lentamente de la grieta, con Mateo de la mano. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas secas, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No era solo supervivencia, era el nacimiento de un símbolo. Yahé, tambaleante por la herida, la observó con un respeto profundo. Comprendió que no había venido a salvarla. Ella se había salvado a sí misma, y en ese acto había comenzado a salvarlo a él también, rescatándolo de años de vacío. La noche avanzó en silencio. El peligro inmediato se había disipado, pero ambos sabían que la lucha aún no había terminado. En Santa Esperanza, doña Ramona no descansaría hasta destruir lo que aquella mujer había osado representar, la libertad de decidir su propio destino. Isabela respiró hondo, mirando el horizonte oscuro. En su corazón ya no había lugar para el miedo. Si era necesario, se alzaría de nuevo, no solo por ella, sino por todas las mujeres cuyo grito había sido sofocado. Y así, en la cima de la montaña, con la luna como testigo, nació la certeza de que lo ocurrido no era el final de una persecución, sino el inicio de una rebelión silenciosa. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las calles empedradas de Santa Esperanza. El aire aún olía a humo de las antorchas que la partida había llevado a la montaña, pero en el corazón del pueblo, el verdadero fuego ardía en las palabras. Doña Ramona Salvatierra había despertado antes que todos, como una reina que prepara su corte, y desde su balcón observaba cómo los hombres regresaban derrotados, con pasos cansados y miradas evasivas. No traían a Isabela, no traían el cuerpo del Apache, traían silencio. Y ese silencio era un insulto para la autoridad de Ramona. Al recibir las primeras noticias, su rostro permaneció sereno, pero sus dedos apretaron con fuerza el rosario, hasta dejar marcas en la piel. No necesitaba levantar la voz. Sabía que el fracaso podía convertirse en arma, siempre que lo envolviera en la tela adecuada de rumores y sermones.
Los hombres se dejaron engañar por el hechizo de esa mujer, dijo, en voz suficiente para que las criadas la oyeran y lo llevaran de esquina en esquina. No fueron derrotados por el apache, sino embrujados por la hija rebelde. Aquella interpretación, tan astuta como venenosa, comenzó a circular rápidamente. Pronto, en el mercado y en la iglesia, las lenguas repetían la misma versión. Isabela no había escapado por su fuerza, sino por pactar con fuerzas oscuras. Yahé era un demonio, y el niño mestizo, un engendro destinado a traer desgracia. El párroco, hombre débil y fácilmente influenciable, recibió a doña Ramona en el confesionario esa misma tarde. Ella no buscaba absolución, sino complicidad. Con voz temblorosa y teatral, insinuó que había visto signos de brujería en las montañas, luces extrañas, voces en la noche, presagios que no podían ignorarse. Padre, si no actuamos, el pueblo entero caerá en desgracia, concluyó. Dios nos pide limpiar la mancha antes de que sea demasiado tarde. El sacerdote, atrapado entre la superstición y el temor a perder el favor de su benefactora, comenzó a predicar desde el púlpito que la desobediencia de Isabela no era solo un pecado humano, sino una amenaza espiritual. Mientras tanto, don Aurelio Montoya se hundía en el alcohol. Su orgullo herido lo había convertido en un fantasma que rondaba las cantinas, murmurando que su hija ya no era suya. Doña Ramona, hábil como una araña, supo aprovechar su debilidad. Con dulzura envenenada, lo convenció de que aún podía limpiar su apellido si se unía a ella para convocar a las autoridades regionales. Así, en cuestión de días, la vergüenza personal de un padre y el odio colectivo de un pueblo se transformaron en una acusación oficial. No se trataba ya de traer de vuelta a una hija rebelde, sino de erradicar una amenaza a la fe y la moral de toda la región. En las montañas, Isabela, Yahé y Mateo ignoraban el alcance de la red que se tejía contra ellos. Se recuperaban del ataque, recogiendo agua del arroyo y buscando raíces para alimentarse. La herida de Yahé sanaba lentamente, y aunque su cuerpo resistía, su silencio se hacía más hondo cada día. Una tarde, mientras Isabela lavaba ropa en el río, notó en el reflejo del agua algo que la inquietó: la sombra de un buitre girando en círculos sobre ellos. Apretó los labios, recordando las palabras de Yahé sobre los presagios. El desierto nunca guardaba silencio sin motivo. «Nos buscan aún, ¿verdad?», preguntó al apache cuando regresó con el niño. Él asintió, sin apartar la mirada del horizonte. Un enemigo derrotado regresa más peligroso. Ahora no vendrán con machetes, vendrán con la ley y con la cruz. Isabela entendió al instante. No sería una lucha de piedras y lanzas, sino de palabras y acusaciones. Y esas armas podían ser más mortales que cualquier bala, porque condenaban no solo el cuerpo, sino también la memoria. Esa noche, mientras el niño dormía, ella se acercó a Yahé y habló con una voz que mezclaba miedo y firmeza. «Si quieren convertirnos en brujos, en demonios, tendremos que mostrarles otra verdad. No basta con sobrevivir escondidos. Hay que dar testimonio de que existimos con dignidad». Él la miró en silencio, como si midiera el peso de sus palabras. Al fin, asintió. «Entonces nos prepararemos, no solo para luchar, sino para hablar cuando llegue el momento». El murmullo del arroyo acompañó aquella promesa. En el agua clara brillaban reflejos de luna, como si las semillas enterradas días atrás hubieran escuchado la conversación y esperaran el momento de brotar. Mientras tanto, en Santa Esperanza, doña Ramona escribía cartas con su pulso firme, enviadas en manos de mensajeros a los pueblos vecinos y a las autoridades de la región. Sus palabras eran flechas envenenadas. Isabela Montoya se ha entregado al demonio apache. Traen desgracia a nuestras tierras. Exigimos justicia. La telaraña se extendía, invisible pero cada vez más tensa. Pronto, no serían solo vecinos furiosos los que subirían a la montaña,
sino soldados con órdenes escritas, respaldados por la Iglesia y la ley. Y en esa inminente cacería, la voz de Isabela tendría que decidir entre el silencio que la condenaba o el grito que podía convertirla en llama para otros corazones encadenados. El sol golpeaba con fuerza sobre la plaza de Santa Esperanza. El aire vibraba con un calor seco que hacía arder la piel, pero la multitud reunida no parecía sentirlo. Habían acudido hombres, mujeres y niños, todos ansiosos por presenciar lo que ya se murmuraba como el juicio del pueblo. En el centro, una tarima improvisada había sido levantada con maderas viejas. Sobre ella, un crucifijo y una mesa donde el párroco, sudoroso y con gesto severo, se preparaba para leer las acusaciones. A un lado, don Aurelio Montoya permanecía sentado, con la mirada hundida y el vaso de mezcal aún temblando en su mano. Frente a todos, erguida como si la plaza entera fuese un tribunal, estaba doña Ramona Salvatierra, envuelta en un manto negro que realzaba la dureza de sus facciones. El murmullo de la multitud se apagó cuando el sacerdote levantó la voz. Hoy nos reunimos para decidir el destino de Isabela Montoya, acusada de rebeldía, de traicionar la sangre de su familia y de pactar con fuerzas oscuras al entregarse a un apache. Las palabras retumbaron con peso de sentencia. Algunos hombres alzaron los puños, otros hicieron la señal de la cruz. Isabela, traída a la fuerza desde la montaña junto a Yahé y el niño Mateo, se encontraba en el centro de la tarima. Sus manos atadas y su rostro cubierto de polvo y moretones no lograban apagar el brillo desafiante de sus ojos. Yahé, a su lado, mantenía la espalda recta pese a la herida que aún lo debilitaba. Mateo, escondido detrás de ella, temblaba en silencio. Doña Ramona dio un paso al frente. Su voz, clara y cortante, se proyectó por toda la plaza. No ven aquí a una hija inocente, sino a un ejemplo de lo que ocurre cuando una mujer desobedece el orden que Dios estableció. Esta joven mancilló el nombre de su padre, abandonó la fe de su pueblo y entregó su cuerpo a un salvaje. ¿Acaso no es prueba suficiente de su corrupción? Un rugido de aprobación recorrió la multitud. El eco de sus palabras se convertía en verdad simplemente por ser repetido. Isabela cerró los ojos un instante. Podía sentir cómo el odio se apoderaba de la gente, cómo la mentira se alzaba como una muralla imposible de derribar. Pero entonces recordó el arroyo, las semillas enterradas, la voz de Mateo defendiendo su vida. Abrió los ojos y levantó la cabeza con firmeza. «No soy esclava de nadie», dijo con una voz que sorprendió incluso a sus acusadores. «Ni de mi padre, ni de ustedes, ni siquiera de la muerte que desean para mí. Si me llaman bruja, es porque temen a una mujer que se atrevió a decir «basta». Un silencio incómodo se extendió por la plaza. Algunos murmuraron insultos, otros evitaron mirarla directamente. Yahé, pese a su dolor, habló también. «Ustedes llaman honor a lo que no es más que cobardía. La verdadera deshonra no está en una mujer que busca su libertad, sino en un pueblo que levanta piedras contra su propia hija». Doña Ramona reaccionó de inmediato, como una serpiente herida. «¡Escúchenlos!», clamó. «El demonio habla con sus lenguas, confundiendo la verdad con herejía. Si los dejamos vivir, nuestra tierra será maldita». El sacerdote, sudoroso, trató de recuperar el control de la escena. «El pueblo debe decidir», balbuceó. «Pero recuerden que la salvación se gana con obediencia». De entre la multitud, una mujer joven levantó la voz, temblorosa. «Isabela me defendió una vez de los golpes de su padre. Yo sé que no miente». El murmullo creció. Algunos asentían en silencio, recordando gestos pequeños de bondad que habían presenciado. Otros gritaban que era mentira. La plaza se dividía poco a poco, como si la certeza del odio comenzara a resquebrajarse. Isabela aprovechó esa grieta. ¿Qué temen realmente? ¿Que una mujer pueda elegir su vida? ¿Que un niño mestizo pueda ser amado? ¿Que un apache tenga más honor que todos ustedes juntos?
Sus palabras eran cuchillos que atravesaban la multitud. Cada frase golpeaba los cimientos del discurso de Ramona. La anciana, furiosa, alzó el rosario como si fuera un látigo. Si la perdonamos, todas las mujeres creerán que pueden desafiar la ley de Dios, y eso será nuestra ruina. El grito encendió nuevamente a los más fanáticos, pero otros guardaban silencio, incapaces de negar lo que habían visto en los ojos de Isabela. No brujería, sino valentía. Don Aurelio, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó tambaleante. Sus ojos rojos por el alcohol y el resentimiento se clavaron en su hija. «Eras mi sangre», dijo con voz rota, «pero me avergüenzas. Prefiero verte muerta antes que libre». La multitud contuvo la respiración. Isabela lo miró y, en lugar de quebrarse, sonrió con amargura. «Entonces ya no eres mi padre, porque un padre que elige la vergüenza antes que la vida de su hija no merece ese nombre». El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discurso. Las palabras de Isabela habían desnudado no solo la mentira de Ramona, sino la hipocresía de Aurelio. El pueblo, dividido, comenzó a discutir entre sí. Unos exigían castigo, otros pedían misericordia. El caos crecía. Doña Ramona, viendo que su control se escapaba, ordenó con frialdad: «Soldados, llévenselos. El juicio verdadero se dará ante la autoridad de la región». Los hombres armados avanzaron hacia la tarima. La multitud gritaba, unos en favor, otros en contra. Isabela apretó la mano de Mateo y miró a Yahé con una firmeza que ardía como un fuego nuevo. No sabían qué destino les esperaba, pero comprendieron que la semilla estaba plantada. Ya no eran solo fugitivos, sino el inicio de algo más grande. Mientras los soldados los conducían fuera de la plaza, algunas mujeres se atrevieron a alzar la voz. «Déjenla, ella dice la verdad». El eco de esas voces, tímidas pero valientes, acompañó sus pasos. La batalla aún no había terminado. Lo peor estaba por venir, pues doña Ramona había decidido llevar la lucha a un escenario mayor, donde la crueldad de la ley y el peso de la fe podían aplastarlo sin misericordia. El sol de mediodía caía implacable sobre la ciudad de Hermosillo, donde las paredes encaladas de los edificios coloniales brillaban como cuchillas de luz. La plaza mayor, abarrotada de gente, se había convertido en escenario de lo que muchos llamaban ya el último juicio. No era solo el destino de Isabela Montoya y del apache Yahé Nantán lo que estaba en juego, sino también el alma de un pueblo entero que oscilaba entre el miedo y el deseo de justicia verdadera. En el centro, bajo una lona improvisada que apenas protegía del calor, un tribunal compuesto por un juez militar y dos representantes del clero se sentaba con semblantes rígidos. Frente a ellos, encadenados, estaban Isabela, Yahé y el niño Mateo. Sus rostros, cansados pero serenos, contrastaban con la tensión crispada de la multitud que los observaba como si fuesen espectros. Doña Ramona Salvatierra, vestida con luto riguroso, se acomodaba en primera fila, tan segura de la victoria como una serpiente que ya ha inyectado su veneno. A su lado, don Aurelio Montoya evitaba mirar a su hija. El orgullo aún lo sostenía, aunque sus manos temblorosas lo delataban. El juez levantó la voz con solemnidad. Isabela Montoya es acusada de rebeldía contra su padre, de mancillar el honor de su familia y de conspirar contra la fe al unirse a un apache. Yahé Nantán es acusado de seducción, rapto y prácticas contrarias al orden cristiano. Un murmullo recorrió la plaza, alimentado por el miedo y los rumores. Doña Ramona se puso de pie. Su discurso fue frío, calculado. «No pido venganza, sino protección para nuestra comunidad. Si dejamos impune esta traición, mañana nuestras hijas creerán que pueden rebelarse, y nuestros hombres que pueden ser despojados de su autoridad. La ruina vendrá sobre Santa Esperanza». La multitud aplaudió con fervor,
pero entre las palmas surgieron algunos silbidos, leves, casi sofocados. Isabela lo percibió. Había dudas, había grietas en aquel muro de odio. Cuando le llegó su turno de hablar, la joven dio un paso al frente. Las cadenas tintinearon, pero su voz se alzó clara como nunca. No me trajeron aquí por bruja, ni por traidora. Estoy aquí porque me atreví a decir que no soy propiedad de nadie. Si eso es pecado, entonces todos deberían temer la justicia de un Dios que nos hizo libres. La plaza estalló en murmullos. Algunas mujeres lloraban en silencio. Otras inclinaban la cabeza para no ser vistas. El juez golpeó la mesa, intentando recuperar el orden. «Silencio», exigió. «Este tribunal decidirá basándose en la ley y en la fe». Pero Yahé levantó la voz, profunda, serena. «La fe no puede nacer del miedo. Yo no robé a esta mujer. Ella eligió caminar a mi lado. La traté con más honor del que ustedes le dieron en su propio hogar. Si eso es delito, entonces la justicia que predican está podrida». El juez lo miró con desdén, pero antes de responder, un murmullo creciente interrumpió la sesión. Desde los bordes de la plaza, un grupo de mujeres avanzaba. Eran campesinas, lavanderas, madres con niños en brazos. Una de ellas, temblando, alzó la voz. «Isabela me defendió cuando mi marido me golpeaba. Si la condenan, también me condenan a mí». Otra mujer gritó. «Ella nos mostró que no somos esclavas. No la llamen bruja por tener el valor que nosotras callamos». El murmullo se convirtió en clamor. Decenas de voces femeninas se unieron, desafiando el dominio de la plaza. Los soldados intentaron acallarlas, pero la multitud era demasiada. Algunos hombres, confundidos, bajaron sus armas. Otros comenzaron a discutir entre sí. Doña Ramona, furiosa, alzó los brazos. «¡Callen! No se dejen engañar por la serpiente. Es el demonio quien habla a través de esas mujeres». Pero esta vez, su voz ya no era un látigo, sino un eco quebrado. Por primera vez, la multitud no obedecía ciegamente. El juez, presionado por el caos, trató de dar una sentencia rápida. «Se dictará exilio. La mujer y el apache serán desterrados de estas tierras para siempre». Isabela respiró hondo. El exilio era duro, pero era vida. Y en ese instante comprendió que no necesitaba volver a Santa Esperanza. Lo que había sembrado ya crecería sin ella. Doña Ramona, incapaz de aceptar la derrota, intentó avanzar hacia la tarima, pero tropezó entre el gentío. Sus palabras se perdieron entre los gritos de mujeres que, por primera vez, se atrevían a alzar la voz. El poder de la anciana se deshacía como polvo en el aire caliente. Esa misma tarde, escoltados hasta las afueras del pueblo, Isabela, Yahé y Mateo caminaron hacia el horizonte. Las cadenas les fueron retiradas, y aunque sus cuerpos estaban marcados, sus espíritus brillaban con una libertad que ni la Iglesia ni la ley habían logrado apagar. Al llegar de nuevo a la montaña, Isabela se arrodilló junto al arroyo donde habían sembrado las semillas días atrás. Con lágrimas en los ojos, vio que los primeros brotes verdes asomaban tímidamente entre la tierra. «Mira», susurró a Mateo, «crecen, aunque todos creyeron que morirían». Yahé, a su lado, posó una mano sobre su hombro. No necesitó decir nada. Ambos comprendieron que aquellas semillas eran reflejo de lo que habían comenzado juntos. Algo frágil, pero vivo, destinado a crecer a pesar del odio. Isabela miró el cielo estrellado. Por primera vez, no pensó en su padre ni en los gritos de la plaza. Pensó en el futuro, en una vida construida lejos del miedo, en un hijo que aprendería a vivir sin cadenas. Yahé tomó a Mateo en brazos, e Isabela apoyó la cabeza sobre su hombro. El río murmuraba suavemente, como si guardara la promesa de una nueva era. Así terminó el juicio del pueblo, no con hogueras ni verdugos, sino con el nacimiento silencioso de una esperanza. Porque, aunque desterrados, habían sembrado en la tierra
y en los corazones una semilla imposible de arrancar: la certeza de que nadie pertenece a nadie, y que la dignidad es más fuerte que el miedo. La noche cubrió el desierto, y en medio de la vasta oscuridad, 3 figuras avanzaban juntas, llevando en su pecho el peso de la memoria y la luz de un futuro que nadie más dictaría por ellos. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video. Ime a bendija wada.